Juan Pablo Marrón, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pablo? Un placer enorme. También a la elegancia suprema de José Montesano y este Apa. hermoso saco color crema. Y a ¿Viste qué Bárbara elegante? Antonio. ¿Cómo ¿Viste les qué va? elegante, Buen día. José? Bueno, Juan, Bárbara buen como día. siempre y Sí. José, la verdad, con un saco muy primaveral, ¿no? Lo he usado en otras oportunidades. Igual, gracias, Juan Pablo. Te agradezco el elogio. Sí. Un poco van en tu estilo, ¿no? Hablé con la chica de vestuario y le dije, bueno, búsquenme un poco la línea de ¿De Juan Pablo Marrón? Juan Pablo Marrón. Un Juan Pablo Marrón que está sonriente, que está bien. Sí. Se nota que Racing, en una semana complicada, Juan, era esta para Racing, mejoró mucho y debe haber bastante conformismo, ¿no? No solamente por la victoria de ayer, sino también por lo que había hecho el equipo contra Newell's. Exacto, una semana que parecía tan determinante para un montón de evaluaciones y de cuestiones. Hablándolo hace apenas un par de días, en la previa al partido frente a Newell's Old Boys de Rosario, ustedes recordarán lo que era aquí el viernes pasado, una vez que Racing consumó su eliminación de la Copa Argentina en manos de Argentinos Juniors en la cancha Huracán, lo que significó aquella extensa reunión para con los jugadores por parte del cuerpo técnico y las declaraciones posteriores de Diego Coca una vez terminado aquel partido con Argentinos Juniors. Tras muchos cuestionamientos y una semana, insisto, que parecía definitiva, termina dejando para Racing un saldo, por lo menos por ahora, muy positivo, obteniendo 4 unidades que tal vez eran impensadas. Empatar de muy buena manera con un rendimiento muy importante en los primeros 45 minutos ante Newell's Old Boys de Rosario y conseguir 3 unidades que en lo previo, más allá de lo que podía pensar el cuerpo técnico y este plantel de Racing, para muchos era totalmente inesperado y termina logrando de revertir una situación muy desfavorable. Juan, buen día, se te ve muy bien de traje, te sienta muy bien. Además de lo futbolístico que fue el plano positivo en Racing, realmente la academia se la vio con convicción, ¿no? Decidida a salir a la Bombonera a revertir este partido y así lo logró. Creo que ahí estuvo el punto más fuerte, ¿no? La cabeza de los jugadores, sabiendo y teniendo en cuenta que considerando prácticamente que este era un 0-0. Exacto, Bárbara, bien lo marcás. Y mucho de esto manifestó Diego Coca. Nosotros le preguntábamos en la jornada de ayer cuánto había influenciado su testimonio posterior al partido con Argentinos Juniors. De algún modo el mismo que por ahí nos sonó a exponer a los jugadores en definitiva, pero terminó generando esto algo muy importante para el equipo. Por lo menos una reacción que era inesperada. Lo concreto es que Racing marcó de una manera muy intensa su forma de juego. Fue avasallante desde el vamos, con una propuesta en la cual no basó tanto la tenencia de la pelota y el juego colectivo, sino salió a comerse al rival desde el vamos. Y eso dejó una sensación que termina sorprendiendo claramente a Boca y que a Racing le da 3 unidades muy importantes en lo anímico, sobre todo para este grupo. ¿Qué podrá cambiar Coca pensando en Belgrano de Córdoba, Juan? Si es que va a cambiar algo, o tiene la idea de cambiar algo. Entiendo que Ricardo Centurión puede volver a ganar minutos desde el comienzo del partido. Aquí con Centurión en titular, Racing ha mostrado por el costado izquierdo también mucha intensidad. Y nos da la sensación de que esa sola sería la variante, la urgencia de jugar con Nicolás Oros, que terminó teniendo un debut aceptable, deja una buena conclusión para lo que viene para Racing, para el día de mañana. Pero Ricardo Centurión jugaría desde el vamos. Coca está muy conforme con el desempeño de Marcos Acuña por el costado derecho, sabiendo, y esto se lo dijo el jugador, que Marcos Acuña fue aquel de Ferrocarril Oeste. Tanto Ezequiel Videla como Luciano Agüed empiezan a conformar el doble 5 que tanto se le había insistido a Coca por alguna variante puntual. Y obviamente Gustavo Bou en compañía de Diego Milito. Gustavo Bou ha ganado mucho terreno en Racing, con 3 goles en 2 partidos muy importantes. En un partido y medio ha ganado terreno de titularidad y hasta que Gabriel Auche se recupere, me parece que Bou va a ser el hombre. Y revirtió Juan Pablo, también esa imagen que tenía Bou, ¿no? Bou fue, hay que decirlo claramente, de los más resistidos a partir de su llegada a Racing, ¿no? Digo, por los hinchas de la academia. Y hoy es el gol seguro en el equipo de Diego Coca. Exacto, era el chivo expiatorio de este equipo, porque durante muchísimo tiempo, a la hora de no encontrar un reemplazante a la jerarquía notable de Diego Milito, que ayer se hizo pesar muchísimo con su ingreso, lo que ha cambiado Racing con Milito en la cancha es demasiado claro, muy notorio, pero insisto, Gustavo Bou estaba señalado como un reemplazante
de poca jerarquía para alguien de mucha jerarquía. Y en definitiva estamos hablando de alguien que se transformó en el goleador de este equipo junto con Diego Milito. Los dos tienen 3 tantos. Así que a estar atentos porque Gustavo Bou por lo menos pudo acallar algunas voces desde el comienzo y esto lo pone como uno de los hombres más importantes del ataque de Racing. Juan Pablo, muchas gracias por este primer contacto. En un rato más información de Racing en Sportia. Volvemos a Racing, volvemos a Avellaneda, a la práctica de la academia, sin descanso. Racing, que va a estar viajando ¿cuándo, Juanpa, a Córdoba? En la jornada de mañana, ya hoy comenzará la concentración, el viaje de mañana y el domingo un partido muy importante para Racing, porque aquí el plantel, más allá del cambio de ánimo, está observando con mucha atención. Obviamente van a manifestar cautela, obviamente que después de todo lo que ha sucedido, después de las tormentas que Racing ha tenido que atravesar, ningún futbolista ni el propio entrenador va a manifestar candidatura, pero Racing mira no con tanta distancia, la punta que lo separa con 7 unidades de River Plate. Entonces, obviamente, la intención de poder conseguir los 3 puntos en Córdoba y que este equipo retorne a la animación del campeonato que tuvo en las primeras 4 jornadas. Juan, el equipo a Racing le funcionó tal como estaba ayer en cancha, pero también Coca y toda la academia espera por algunos lesionados. ¿Cómo está la enfermería de Racing? Bueno, empezamos a repasar. Iván Pichud, que tiene un esguince en el pie derecho, que fue utilizado después de lesionarse en el partido frente a Argentinos Juniors por Copa Argentina, se resintió de la misma lesión, obviamente estuvo ausente en la jornada de ayer y lo va a estar en Córdoba. Su evolución se manifiesta favorable y seguramente retorne a su posición en el partido frente a Atlético de Rafaela el próximo fin de semana. Después habrá que ver si Diego Coca quiere cambiar, porque con Gastón Díaz en la defensa la cuestión salió bien y en definitiva hoy está conforme con la línea de volantes que está ofreciendo, entonces hay que ver cuánto puede llegar a cambiar el entrenador. La otra lesión es la de Gabriel Auche, que se está haciendo durante todas las noches, todos los días, distintos ejercicios con un médico determinado para poder afrontar su distensión de la mejor manera. Así que yo creo que para el partido con Rafaela ya va a estar en condiciones de ser citado. Bueno, dudo que sea utilizado. Obviamente con Estudiantes de La Plata, Gabriel Auche ya podrá ser un elemento más de la concentración y también ya para ser utilizado. Lo que pasa que ahora Gabriel Auche entra en una disyuntiva, o hace entrar, mejor dicho, en una disyuntiva al entrenador. Sí, sí, porque por el rendimiento de Bou, fundamentalmente, Juan Pablo, Bou ha rendido. Bou es el goleador de Racing, cuando uno presuponía, y vos lógicamente también, y creo que hasta el mismo Coca, que Bou era la pieza de reemplazo en esta academia. Totalmente. Lo que pasa que ayer encontró una sociedad con Diego Milito, obviamente que el tiempo fue menor, estamos hablando de 34 minutos, pero fueron los minutos más importantes de Racing a lo largo de este campeonato, durante 8 partidos disputados. Entonces, ¿cómo haces ahora para reemplazar a esta dupla ofensiva que tanto generó ayer en un primer tiempo que se manifestaba tan adverso en la Bombonera, en la cancha de Boca? Para el técnico esto es improbable. ¿Y con los 3 no? La cuestión... No, y lo dudo, no. No porque no tenga una idea que piense permanentemente en el arco de enfrente. Ayer, obviamente, por la intensidad del partido, pensó en la agresividad y, en definitiva, renunció a cierta forma que no rendía o que no podía obtenerse durante 90 minutos. Yo no pienso en los 3 todavía. Hubo un ensayo previo a este partido, pero una acción muy puntual. A mí me parece muy difícil pensar en los 3. Yo pienso que ahora el técnico entra en una disyuntiva, en un dilema muy importante, porque con Gabriel Auche, que cuando le tocó estar lo hizo de muy buena manera, encuentra un Bou, un goleador inesperado, solo Coca confiaba en él, y ahora ¿cómo sale del equipo? No va a salir. Entonces, bueno, Gabriel Auche deberá ahora, desde un pasito por detrás, intentar volver a recuperar el lugar que tuvo cuando este campeonato empezó. Un buen trabajo también de Acuña ayer, Juan, Muy bien. Sí. Muy bien. Sobre todo porque era otro de los futbolistas que venía dentro de los cuestionamientos. Claro. Otro de los refuerzos que tal vez, más allá de una excelente pretemporada y una aparición sorpresiva en los partidos amistosos, con el campeonato empezado se empezó a reclamar en él
que pueda estar a la altura de una primera división, que aquello que supo mostrar en Ferrocarril Oeste, más allá de su excelente pegada, lo empieza a demostrar aquí en el rendimiento. Se le pedía cierto fuego sagrado, cierta reacción. Bueno, me parece que ayer fue lo mejor de Marcos Acuña, jugando por el costado derecho en la academia, hombre partícipe en las jugadas de riesgo de Racing. Diego Coca se mostró muy conforme y habrá que ver cuánto altera el medio campo con el posible retorno de Ricardo Adrián Centurión, jugando seguramente por la izquierda. Uno entiende que Centurión para el entrenador es titular y debería volver para este partido en Córdoba, y cómo lo termina de ubicar a Marcos Acuña, con quien Coca se mostró y se lo dijo al futbolista más que conforme. Juan Pablo, te despedimos nosotros. Sabés que después de las 10:30 llegan Juan Martín Rinaldi, Majo Lescano y Guido Berkovich. De otro lado hay alegría. Hay otro clima, claro que sí. Disfrutando del sol, al aire libre también trabajando y pensando en lo que va a ser el compromiso de Racing. Enfrenta a Belgrano de Córdoba, Sí. Duro, complicado. Tendrá otra prueba el equipo de Diego Coca, que al menos ha mejorado frente a Newell's y ayer se lleva 3 puntos importantes de la Bombonera. Está Juan Pablo Marrón por allí. No sé si haciendo ejercicio, pero quizás No, imposible. averiguando algo. Juan Pablo. ¿Cómo te va, Majo? Debería, a veces por una cuestión de tiempos, la contracción de las actividades impide, pero generalmente veníamos entrenando mucho, más allá de que al hincha de Racing no le interese, pero es una manera de responderle también a Guido, ¿no?, que generaba la imposibilidad de esto. Bueno, aquí se está moviendo Racing. Recién los futbolistas alternativos están culminando un mini encuentro de fútbol reducido, mientras los habituales titulares, los hombres que han entrado en la historia después del triunfo ayer frente a Boca Juniors, estaban realizando ejercicios de elongación. Bien, la verdad que se vio en esos minutos, sobre todo en la primera mitad, Juan Pablo, la importancia de Bou, del momento de Bou, del entrerriano jugando en el ataque, incluso a veces como último jugador de la línea ofensiva de Racing, pero un entendimiento a la perfección con Milito. De hecho, el primer gol que le anula a Milito es una asistencia de Bou, y el gol que verdaderamente concreta el entrerriano, el primero para la igualdad, es una combinación con el propio Diego Milito. Y hay algunas recuperaciones individuales importantes, ¿no? A partir de lo que se ha visto frente a Newell's y lo que se vio ayer. Lo de Videla es una constante, lo de Agüed pareciera ser una ratificación, decididamente ya como doble volante central. Y la aparición interesante para mí de Acuña, decididamente ya como volante por derecha con pierna cambiada para esos centros picantes, para esos lanzamientos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Guido, y es lo que piensa el entrenador en los puntos altos que ha mostrado Racing ayer. En primera instancia marcabas la sociedad de Milito junto con Bou. Bueno, ahora comenzará el dilema que tendrá como consecuencia la decisión del técnico de ver qué hacer con Gabriel Auche cuando éste se recupere, seguramente para el próximo partido frente a Rafaela, o a más tardar como mucho frente a Estudiantes de La Plata. Una sociedad que ayer hizo estragos en la defensa de Boca, que se hizo cargo de aquellos primeros 17 minutos de manera notable, y que dejan en Racing la conclusión de contar con un poderío ofensivo cuando Milito está dentro del campo de juego, que se hace mucho más poderoso aún. Recordemos que una de las herramientas principales de este equipo estuvo ausente por lesión, lo mismo le había ocurrido a Gabriel Auche, y que para Racing significó un enorme dolor de cabeza no contar con estos futbolistas, porque no solo que no convertía, sino que tampoco generaba. Ayer dio una muestra de agresividad notable en los primeros 17, de hacerse cargo de la situación, de ir a buscar desde el vamos con mucha agresividad y de manera muy intensa, y aprovechando, más allá del buen circuito de juego, factores individuales que han sorprendido. Por ejemplo, el de Marcos Acuña, como bien marcabas, jugando por el costado derecho, y como el técnico también lo marcó, recordándole sus aptitudes en Ferrocarril Oeste, en lo que fue su rendimiento en la jornada de ayer. Yo pienso que Acuña es inamovible por ese costado, por lo menos por ahora, y va a cambiar realmente muy poco. Entiendo que el ingreso de Ricardo Adrián Centurión por Nicolás Oros y el resto los mismos, pensando en el Pirata Cordobés el próximo domingo. Y qué alivio esto que estás remarcando y que también remarcaba Guido, la presencia de Milito, lo que lo ha extrañado este Racing y lo que hemos hablado en la previa de este partido ante Boca, de la falta de delanteros, de la falta de eficacia en el ataque, más allá de que Auche se había recuperado y había sido importante ante Newell's, ya perderlo para visitar la Bombonera suponía un dolor de cabeza.
Bou que parecía, ¿no?, que estaba ganando su lugar y ayer lo ha ratificado de manera enorme. Es un alivio enorme para Diego Coca, además que sea justamente Bou el que le haya dado la victoria a su equipo, Sí, más por allá lo de lo que... discutido, Claro, porque llegó al lo final. que remarca de Milito, que ya lo sabemos, ¿no, Sí, Juan? por su representante, Exactamente. por todo esto, ¿no? Porque era el hombre señalado, Claro. porque era el chivo expiatorio, porque su presencia era muy simbólica para un montón de conclusiones y porque en definitiva Tenía otra Bou carga, siempre sí. intentó, totalmente, manifestó estar al margen de toda esta historia. Pero lo concreto es que tuvo un partido y medio que fue clave, digamos, Claro. el partido frente a Newell's, sobre todo, y este partido de ayer frente a Boca, para por lo menos dejar de lado algunas cuestiones y empezar a ser observado como un delantero peligroso, que no fue de área históricamente, y recordar lo que en definitiva significó su paso por Olimpo de Bahía Blanca, que fue lo más importante para este futbolista. Así que para Diego Coca es una tranquilidad ahora poder contar con él sin ningún tipo de connotación. Exacto, Bueno, muy bien. vamos a volver en un rato por allí. Vamos a estar toda la mañana. Sí, porque además de esperar algún testimonio por Avellaneda, Juan Pablo, la verdad que tengo la duda estrictamente de lo futbolístico, más allá de lo importante y de lo que le ha dado en sus minutos en la cancha, sobre todo en este último campeonato, y de lo vital que ha sido Gabriel Auche. Si hoy se recuperara Auche, ¿cómo sacás a Bou? Entonces, ¿quién saldría? No lo va a sacar. No lo va a sacar. Bueno, entonces, ¿a quién saca? ¿Milito? ¿O juega con 3? No, para mí van a jugar Milito y Bou. Milito, Mira. O sea, Auche Gabriel Auche volvería esperar en un el banco. tiempo. Y sí, pareciera ser Sí, lo más señor. lógico, más allá de lo revulsivo que es Auche y de lo complicado que es para cualquier defensa. Volvemos en un ratito, Juan Pablo. En un ratito. Un Dale. beso, Juan. Ciertas ratificaciones de rendimientos que lo deben haber dejado muy satisfecho a Coca, Juan Pablo, después de haber estado verdaderamente en el ojo de la tormenta, el entrenador con sus dichos y con los resultados esquivos que tenía la academia, ¿no? Seguramente, nosotros cuando imaginamos esta semana para Racing pensamos en una semana determinante por la cantidad de partidos consecutivos que existían, porque en el medio existía esta posibilidad de revertir o no lo que había significado el partido ante Boca Juniors, porque aparecía Newell's en el escenario el pasado lunes y Belgrano en Córdoba. Era mucha dificultad para atravesarla de golpe y sobre todo después de la eliminación ante Argentinos Juniors de la Copa Argentina. Bueno, en definitiva se dio todo lo contrario, porque el equipo de la academia logró una unidad con Newell's, pero respaldada en el buen rendimiento, sobre todo, y en el convencimiento del entrenador de que los jugadores lo habían respaldado, y ni que hablar lo que ha sido dar vuelta a esta jornada histórica para la academia, que presenciaba un 0-1 que parecía muy difícil de poder rubricar un triunfo, y conciliándolo con actores que tienen que ver con los refuerzos conseguidos para esta temporada. Para Racing dejan una absoluta tranquilidad. Por estas horas ustedes imaginarán lo que fue el clima de trabajo aquí. Parecía olvidado trabajar con tanta tranquilidad en lo que es un entrenamiento de Racing. Juan, por supuesto, este clima también hace de alguna manera olvidar a aquellos que no estuvieron en el campo de juego, a aquellos ausentes, el caso de Gabriel Auche, que se está recuperando. Quiero preguntarte cómo está el delantero de su lesión. Se está haciendo un tratamiento diario después de lo que fue no resentirse de la lesión que había tenido, pero una lesión muy próxima a la que se le adjudicó en su presentación, en su retorno frente a Newell's Old Boys de Rosario. Esto venía del partido frente a Lanús en la cancha de Racing. Para Gabriel Auche va a haber recuperación. Para mí, frente a Atlético de Rafaela podría llegar a estar desde el vamos. Habría que pensarlo más concretamente para el partido frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante. Pero estamos hablando de un futbolista que hoy no encontraría un lugar dentro de los titulares si todo sigue de este modo, teniendo en cuenta lo importante que fue Gustavo Bou, lo importante que es Diego Milito, ya retornado. Así que lo que fue aquella primera dupla de ataque de las primeras jornadas entre Defensa y Justicia, San Lorenzo de Almagro y Tigre, ahora se puede ver rejuvenecida por Gustavo Bou, variada por Gustavo Bou, y Auche deberá esperar su oportunidad. A propósito de regresos, de recuperaciones y de lesionados, Iván Pichut va a estar en Córdoba jugando de titular. No lo creo. No. Iván Pichut va a ser probado.
hasta último momento, como ocurrió en la previa del partido frente a Newell's. Tenemos la sensación de que Gastón Díaz va a terminar siendo el titular, porque hay un esguince en el pie derecho que fue resentido en el partido de Copa Argentina y no quieren, obviamente, apurar una situación que pueda llegar a dejar una dolencia aún mucho mayor. Así que la sensación que tenemos es que el titular va a seguir siendo Gastón Díaz y que Iván Pichud va a tener que seguir esperando. Que seguramente pueda aparecer como titular en el partido frente a Rafaela. Lo que pasa es que esto ya implica realizar alguna que otra variante para que Gastón Díaz no se quede afuera en el mediocampo. Y Coca está muy conforme con el mediocampo que ha obtenido. Y está conforme también con la última línea. Ayer superpoblada en el final del partido, con 6 elementos de defensa cerrando el juego. Sí. Pero estamos hablando de que hay mucha conformidad con lo ofrecido. Entonces, para no tocar demasiado, me parece que también Iván Pichud deberá esperar. Volviendo a Diego Milito, Juan, y a la recuperación que tuvo el delantero, que fue tan importante ayer para la victoria de este Racing, ¿cómo cerró el partido? ¿Cómo se sintió físicamente? ¿Qué pudiste averiguar después de su retorno y varias fechas ausentes que estuvo? De la mejor manera, muy bien. Y eso que había un susto muy marcado por el estado del terreno de juego, porque obviamente en lo previo ha llovido y mucho, a las 14 horas, también a las 17, y hasta en algún momento pudo haber funcionado como arriesgado que Diego Milito juegue, teniendo en cuenta que venía de una lesión importante y que la recuperación se había dado con lo justo. Entonces había un temor en lo previo de que esta historia resulte adversa, pero sin lugar a dudas que Milito se ha movido de manera notable, que la decisión de ponerlo como titular fue muy positiva y estamos hablando de alguien que para Racing es más que necesario. Un futbolista que con su rendimiento se hizo cargo del ataque de la academia, de la generación también, y en muy pocos minutos demostró la utilidad que le da este Racing de Coca. Pareciera, Juan Pablo, a juicio de lo que decís y de lo que se ha plasmado en la cancha, que salvo el ingreso de Centurión para reemplazar en este caso a Nico Oroz, y si pudiera volver Pichud en el fondo en lugar de Gastón Díaz, después ha encontrado el equipo decididamente, Coca. No hace falta probar mucho más, ¿no? La dupla de atacantes hoy pareciera no moverse. Esto que decís vos de haber encontrado en Videla con la compañía de Agüed el doble 5 para salir, Acuña inamovible, Centurión por otro lado y la línea de fondo ya con Cabral ganándole la pulseada a Nico Sánchez, ¿no? La verdad que me parece que quedan pocas incógnitas respecto de lo que puede llegar a ser un 11 titular ideal para Coca, salvo la cuestión Auche. Y con toda la que había cuando esta era empezó, porque Diego Coca había manifestado un equipo algo distinto, obviamente basando la confianza en muchos elementos que venían jugando muy bien en su arribo a la academia y que en las primeras fechas ofrecieron, más allá de los resultados, algunos pasajes interesantes. Ustedes recordarán aquel partido con Defensa y Justicia en Varela, momentos del partido con San Lorenzo de Almagro, la dura derrota con Tigre y el triunfo con Arsenal. Bueno, hay futbolistas que hoy ya no son de la partida o en la consideración principal. Nicolás Sánchez hoy tiene un lugar en el banco de los suplentes, Cabral se quedó con el mismo, Luciano Agüed le ha ganado la pulseada a Nelson Acevedo, Ricardo Centurión, que no empezó como titular, termina estando en la consideración principal, Marcos Acuña pasó al costado derecho, Gustavo Bou, que pudo haber sido el quinto delantero y el último en venir, hoy es titular en compañía de Diego Milito y Gabriel Auche tal vez deberá esperar en el banco de los suplentes. Hubo variantes muy importantes en la columna vertebral de Racing y esto se ha notado. Es bueno lo que marcás, Guido, que en la fecha número 8 Racing pudo haber encontrado el equipo este partido pendiente de la fecha número 7, pero para el partido de la fecha número 9 ha encontrado con bastantes variantes y muy puntuales y muy importantes en relación a lo que eran las primeras jornadas, donde nosotros pensamos que lo había encontrado. Sucede que en el partido de Independiente se produce un quiebre en algunos rendimientos puntuales y también por lesiones, y allí comenzó una nueva búsqueda que decreta esta conclusión. El equipo de Racing es este con las salvedades que vos hacés. Bien, Juan, completísimo el informe. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Lo último para destacar, atención con aquellos muchachos que vienen restringidos. Digo, pensando en la continuidad en el tiempo próximo. No por José Luis Gómez, Facundo Costillón ya estuvo concentrado, pero da la sensación, más allá de lo que suceda con Guasón Rentería, que a Diego Villar desconozco cuánto tiempo le puede llegar a quedar en Racing, pero no está siendo utilizado, ha quedado afuera de la lista de concentrados de los últimos partidos de Racing y no estaría viendo con malos ojos la posibilidad de cambiar de aire. Muy bien. Bueno, con esta última novedad nos quedamos entonces de este Racing que va rumbo a Córdoba para enfrentar a Belgrano.